Seguimos en la tertulia de este viernes 23 de junio de 2023. Estamos con Gonzalo Pérez del Castillo, Juan Grompone, Marcia Collazo y Alejandro Aval. El próximo martes se cumplirán 50 años del golpe de Estado en Uruguay. El 27 de junio de 1973, el entonces presidente, Juan María Bordaberry, anunciaba por cadena de radio y televisión la disolución del Parlamento, dando inicio a la dictadura militar que gobernaría el país durante casi 12 años. A través de este mensaje quiero expresar al pueblo uruguayo claramente el alcance y los propósitos que me llevan a dar paso tan trascendente y sobre todo transmitir al pueblo uruguayo la confianza y la seguridad de que estas medidas no son tomadas en agravio a las instituciones, sino que por el contrario lo son en defensa de las instituciones, constituyen una reafirmación de institucionalidad. Va dicho pues con estas expresiones que no anima al presidente de la República a ningún propósito que no sea el del cumplimiento de los deberes que ha asumido ante la ciudadanía, que no anima al presidente de la República a ningún interés que no sea el general y que no anida en su espíritu el propósito de excederse en su mandato ni un día más que aquel en que termina el tiempo para el cual le fue conferido. Ustedes saben, en estos días se desarrollarán numerosas actividades para recordar y analizar este hito de la historia reciente uruguaya. Está previsto, de hecho, que el día mismo del aniversario el presidente Luis Lacalle Pou encabece un acto en Torre Ejecutiva al que están invitados los expresidentes Luis Alberto Lacalle Herrera, Julio María Sanguinetti y José Mujica. Estimados tertulianos, vamos con la pregunta, porque es un tema tan amplio que pongámosle foco. ¿Para qué debería servir la conmemoración de los 50 años del golpe? A ver, Juan levantó la mano primero, quiere empezar. Y yo creo que, para retomar la frase del nunca más, que está muy repetida, es decir, para lo que sirve es para recordar el nunca más, pero para el nunca más hay que analizar un poco cómo ocurrieron las cosas. Es decir, la crisis que llevó a la dictadura comenzó con el despilfarro del tesoro que había reunido el Uruguay en la Segunda Guerra Mundial, hecho por Luis Valleverres. Es decir, cuando compró las empresas inglesas, nacionalizó cosas, hizo todo eso, en lugar de hacer las reformas que, por ejemplo, que exigían, porque no advirtió que el cuero, la lana y la carne, con los cambios tecnológicos que traía la Segunda Guerra Mundial, iban a entrar en decadencia, como ocurrió. Es decir, no se tomaron las medidas económicas contra el perfil y para modificar el perfil exportador del país, no se lo modernizó, no se invirtió en infraestructura y no se hicieron las reformas necesarias. Y como consecuencia de todo esto, es decir, en el 70, el país estaba totalmente en crisis. Es decir, la crisis se manifestó, por empezar, porque el Partido Colorado perdió las elecciones después de casi un siglo, y luego nuevamente el Partido Nacional no pudo arreglar las cosas del país y volvió a venir un gobierno colorado y volvió a fracasar. Entonces todo esto hizo que precisamente viniera una dictadura para arreglar las cosas. Y precisamente la dictadura creó las exportaciones no tradicionales y abrió una cantidad de mercados que sacaron la crisis en adelante. Pero esto no fue una excepción en la historia del Uruguay, porque lo mismo había pasado con el despilfarro de Valle y Ordóñez, que precisamente culminó con la dictadura de Terra. Abolió el colegiado, devaluó, acomodó el manejo de las divisas y hizo la represa del Rincón de Bonete, todo eso. Y lo mismo había ocurrido con La Torre, cuando los doctores no tenían manera de saber qué rumbo había que tomar luego de finalizada la Guerra Grande, y no sabían qué hacer con la cruza del ganado y el ganado seleccionado. Y eso hizo que La Torre no solo hiciera el Código Rural, sino además una reforma de la educación. Es decir, que para evitar el nunca más, hay que evitar que los gobiernos democráticos entren en una inoperancia que obligan a una dictadura. Los demás, a ver,
¿Para qué debería servir la conmemoración esta de los 50 años? Yo digo, en distintos términos, pero estoy en la línea parecida a la de Juan. Yo creo que lo del nunca más, lo dije en la tertulia anterior, yo creo que se ha convertido en un tema que comparten todos los uruguayos. Creo que ya es parte de la cultura del Uruguay ahora. Pero lo que deberíamos aprender también, es decir, yo personalmente creo que una de las cosas que hace que la democracia en el Uruguay sobreviva más que en los demás países latinoamericanos es que los uruguayos, en cierta forma, tenemos una idea bastante generalizada y común del país objetivo que nosotros queremos. Y esto es algo que está bastante anclado en el pasado, ese pasado que contaba Juan, que los uruguayos en realidad, junto con muchos otros países desarrollados que también conozco, tienen un cierto consenso en torno a qué es el tipo de país en que ellos quieren vivir y le quieren dejar a sus hijos. Esto no es común en América Latina. Uh-huh. Si vos le preguntás a algunos otros países de la región, te vas a encontrar con que la mitad de la población o menos quiere una cosa, la otra mitad quiere otra, pero un país totalmente distinto, un país basado en cosas totalmente distintas. Yo creo que en Uruguay eso no se da. Y eso es muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque estuve analizando, lamentablemente me olvidé los documentos, los apuntes que había tomado. Estuve analizando cómo fue la elección del 71 en el Uruguay. Y si vos mirás los resultados, las fuerzas moderadas, es decir, democráticas, Wilson Ferreira, Jorge Valle, Sereni, toda gente que más o menos compartía una idea del tipo de Uruguay en el que queríamos vivir, ganaron por paliza, si los sumás todos. Sin embargo, terminó ganando el Bordaberry. Terminó ganando Bordaberry, ¿por qué? Porque el resto de la sociedad en aquel entonces se había polarizado de tal manera, con grupos extremistas, y en un contexto de Guerra Fría que ahora no tenemos, pero que podemos volver a tener, se habían polarizado y llevaron a este resultado. ¿Tá? Y eso se puede volver a dar. Es decir, cuando tú tenés un país como el Uruguay, y esto yo creo que es una lección que tenemos que ver, y yo creo que en buena medida la aprendimos, porque hemos tenido 15 años de gobierno del Frente Amplio, perfectamente democráticos, sin ningún problema, y con un Uruguay que no cambió tan radicalmente durante los años del Frente Amplio. Se hicieron muchas cosas bien, algunas cosas mal, pero el Uruguay sobrevivió. El Uruguay que todos queremos y que le queremos dejar a nuestros hijos, de alguna forma sobrevivió. Pero es muy frágil eso. Es muy frágil si empiezan a haber movimientos sociales, movimientos obreros y estudiantiles radicalizados que protestan con todo, empresarios que empiezan a considerar, como en el caso del argentino Milei, de que toda persona que está en política es un ladrón, o que si la gente empieza a radicalizarse, podemos volver a tener circunstancias que sean propicias para que algún iluminado dé un golpe de Estado o se le ocurra hacer una revolución. Entonces, yo creo que lo que hay que aprender es eso. Nosotros, por suerte, tenemos un país en que la población, en términos generales, tiene una idea bastante clara del país objetivo en el que quiere vivir. Y entonces tenemos que apuntar ahí. ¿Y vos decís que la conmemoración de los 50 años puede ayudar en eso? Yo espero reafirmar que sí. ese... Sí, y el nunca más a las dictaduras, nunca más al extremismo, nunca más a esas cosas ideológicas que están con los pies firmemente plantados en el aire, como digo yo, que no te llevan a nada, más que a un caos y a la necesidad de que aparezca un dictador y diga, vamos a poner orden acá porque así no se puede seguir. Bueno, como en el caso de El Salvador, por ejemplo, se llevan las cosas a un extremo tal que aparece un fenómeno de estos y empieza a hacer cosas terribles. Entonces, disculpen que fui un poquito largo, pero el concepto era complejo. ¿Por qué la conmemoración? ¿Para qué sirve, Marcia? Con todo respeto, estoy en total desacuerdo, esta vez con Gonzalo, porque con esa lógica parecería que las dictaduras estallan por inconformismos o por radicalismos de los pueblos, cuando en realidad, si miramos un poquito el panorama que precedió a la dictadura,
vemos que todo empezó con la Guerra Fría entre dos superpotencias, Sí, la sí. URSS y Estados Unidos. Entonces, si la gente se radicaliza contra designios imperialistas que suponen mayor hambre, menores salarios y mayores represiones y sofocamiento de ideologías, es obvio que la gente se va a radicalizar, porque forma parte inherente a la condición humana resistir todo aquello que se entienda como un ataque a la dignidad y a la libre expresión del pensamiento. Me parece tan básico que no daría ni para ahondar en eso. Ahora, obviamente, ¿qué están esperando quienes se creen los dueños del país y de los seres humanos que los pueblan? ¿Qué están esperando? Están esperando justamente grandes y maravillosos argumentos para justificar sus crímenes. Entonces, no culpemos a los seres humanos que se sublevan y alzan su voz en demanda de lo que entienden que es justo y digno. Culpemos a los estados que desde el Estado, desde los recursos de los ciudadanos, desde las instituciones, manipulan para sofocar a los pueblos. Así que entonces yo, ¿cómo conmemoraría esto? Lo conmemoraría por ese lado, preguntándonos, barajando y dando de nuevo cómo llegamos a esa situación, cómo pudimos llegar al golpe de Estado de 1973. Sin, como decía Descartes, tabula rasa, tabula rasa. Olvidemos todo lo que hemos repetido hasta este momento como macacos o como loros. Empecemos de nuevo de certeza en certeza. Porque si no, ¿saben qué? Siempre estamos girando en la misma noria de la irracionalidad y de las oscuridades y de las falacias y de los falsos compromisos utópicos. Primero, claro, es una utopía lo que yo planteo. Yo sé muy bien que es una utopía. Para empezar, entre nosotros el pueblo votó la impunidad a los criminales de Estado. Es como si mañana se nos ocurriera votar la esclavitud en el Uruguay, porque la mayoría la votara. ¿Tendríamos derecho a tener esclavos? Tabula rasa. Olvidemos todo lo que hemos aprendido o repetido hasta el cansancio. Comencemos de nuevo. ¿Es una utopía? Por supuesto, sé que es una utopía. Pero en América Latina hemos empezado siempre por las utopías. No lo olvidemos. A ver, acá los dejaste desconcertados. No, yo quiero aclarar que tiene razón en que yo me olvidé de mencionar que atrás de estos grupos extremistas de ambos lados había una guerra fría. Y una guerra fría que tenía diseños muy malos para que les interesaba que nosotros estemos de un lado o del otro, que fuéramos partícipes y que perteneciéramos a un grupo o al otro, y que financiaron con dinero, financiaron con armas, y crearon un caos. Estoy totalmente de acuerdo con Marcia. Me olvidé de mencionar que todo esto se dio en el contexto de una guerra fría, fogoneada desde el exterior. No tenemos que volver a caer en eso. Pero vuelvo a la pregunta entonces, ¿para qué debería servir la conmemoración? A ver, Alejandro. Justamente, para no volver a caer en los mismos errores que caímos, porque se puede volver otra guerra fría, puede venirse otra guerra fría, y tenemos que ser bien conscientes de dónde queremos estar parados nosotros. Recordar es traer algo a la memoria, conmemorar es un poco más, que es la pregunta, la verdad, que conmemoramos y que sentimos. Conmemorar es traer algo en la memoria y hacer una celebración o un acto de eso. Hacer un acto respecto al 27 de junio aislado no me parece que sea apropiado. Creo que por lo menos deberíamos hablar de una conmemoración de los hechos del 73, por lo menos, es mucho más que eso, pero por lo menos acercarnos a una conmemoración de los actos del 73. Recordemos que todo esto se salió a luz abiertamente el 9 de febrero del 73, ¿no? En el momento de los comunicados. ¿Se acuerdan los comunicados del 9 de febrero del 73? Esos comunicados que además curiosamente encontraron un apoyo del Partido Comunista, por ejemplo, del Uruguay, muy decidido, muy proclamado, y que después terminaron para simplificar, terminaron el golpe de Estado del 27 de junio, en la huelga general de unos 10 días que hubo después de ese acontecimiento, y después en todo lo que siguió. Pero, ¿qué es lo que estamos
tratando de recordar. Estamos tratando de recordar un proceso, no un acto aislado. Y es un proceso en el cual, bueno, hubieron una cantidad de episodios y circunstancias que se pueden remontar, para remontarse cerca a los mediados de los años, y para el Uruguay, a los mediados de la década del 50, quizás de ese momento en adelante. Es imposible hacer una conmemoración tan larga, por eso lo que conmemoramos es algo más concreto, como más significativo, que es el golpe de Estado, pero no para festejarlo, lo conmemoramos para recordarlo. Y yo insisto, deberíamos conmemorarlo para recordarlo todo el año 73, por lo menos. Juan. Bueno, yo quiero discrepar con eso de que la Guerra Fría tiene que ver en forma sustancial con la dictadura nuestra. Es decir, porque en el caso de la dictadura de Terra o la de la Torre, no había tal Guerra Fría. Y además, si la Guerra Fría nos afectó a nosotros, debería haber afectado a todos los países del mundo. Es decir, que todo el mundo debería haber entrado en crisis en los años 70, también como nosotros. Y toda América Latina entró. No todo el mundo, pero toda América Latina sí. Más o menos. Y buena parte de Asia, más o menos. Entró toda América Latina porque era el patio trasero de uno de los imperios, bueno, en este caso de Estados Unidos. Yo prefiero decir que lo que sucedió fue todos los cambios que ocurrieron en la posguerra. Es decir, la posguerra, la aparición de los plásticos, la aparición de los insecticidas, la aparición de una cantidad de cosas nuevas que destruyeron las economías coloniales. Es decir, yo prefiero decir eso. Es decir, creo que echarle la culpa a todas esas cosas no es correcto, y nos hace olvidar del fracaso de la gestión política en los años 60 50 y 60, ¿no? Es decir, la culpa está en nosotros. Es decir, la Guerra Fría es el marco en el cual ocurren las cosas. Sí, pero yo estoy de acuerdo con eso. Digo, nosotros, como tú empezaste bien diciendo, todo lo que sucedió en los años 50, 60 fue una crisis económica, y además desacreditamos a nuestro sistema democrático de gobierno. La gente ya no creía más en eso. No creía más en esa democracia porque liberal, no le llamaba, porque no funcionaba. Bueno, pero eso es lo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender que esta democracia tiene que funcionar. La tenemos que hacer funcionar. Tenemos que hacer funcionar la economía y tenemos que hacer funcionar el sistema político. Marcia eso es fundamental. A ver, dale, Marcia, porque no te estaban escuchando. ¿Saben que a mí se me ocurre también una cosa que para mí sería muy interesante hacer? Vieron que en 1984, en Argentina, Raúl Alfonsín convocó a un grupo de personalidades destacadas, muy destacadas, para que, bueno, llevaran adelante investigaciones especiales sobre los crímenes de la dictadura. Bien, nosotros que tenemos muchas personalidades destacadas y de todos los partidos políticos, incluido el Partido Comunista, que a Val parece detestar tanto, pero que sigue siendo un partido legal, yo creo que nosotros deberíamos convocar un grupo tipo GACH, que se puede después ir conformando de otras maneras, en fin, pero un tipo GACH, integrado por destacadas personalidades, que de alguna forma pudiera darle voz a no solamente los familiares de los desaparecidos, que siguen siendo tan revictimizados y tan dolorosamente atravesados por estas tragedias que siguen apareciendo, sino la sociedad entera. No podemos olvidar que la conmemoración de un golpe de Estado en este momento, Romina, va de la mano de todos esos archivos que se están encontrando, que nos violentan a todos los uruguayos por igual, tanto a los que estemos en esos archivos como a los que no. Por el solo hecho de que somos ciudadanos y que nos subleva determinada violación de las leyes. Entonces, ¿por qué no pensar en una especie de GACH para que se aboque a investigar sobre los crímenes de la dictadura, sobre la famosa Operación Zanahoria, sobre lo que pueden significar estos archivos que están apareciendo ahora, etcétera, etcétera? Después, si el objetivo pudiera llegar, a
a lograr un gran pacto, una gran conciliación nacional que estamos lejos de tener, y que por eso yo dudo de la democracia uruguaya, por eso dudo de la democracia uruguaya. Bueno, mejor que mejor. Pero ¿por qué no pensar que la conmemoración de ese 27 de junio, unida a todo lo que está pasando entre nosotros, este nuevo terremoto que nos está sacudiendo, ¿por qué no formar una especie de gach al efecto? Como ven, una iniciativa de ese tipo. ¿Tiene algún punto de contacto? Otro colegiado. Bueno, estoy pensando en la convocatoria Bueno, de esas personas. necesariamente. Está bien, Marcia planteaba algo más amplio, ¿no? Pero la Comisión para la Paz de alguna forma tenía contemplada esas personalidades que dice Marcia. Pero no se llegó a cuajar. Entonces, ¿Cómo lo verían? Yo me siento aludido por lo que dijo Marcia directamente. Yo no hablé mal del Partido Comunista. Simplemente me limité a leer una cosa que no la leí por el Partido Comunista ni por los símbolos del comunismo, sino que lo leí por el partido, por los nazis y por los símbolos de los nazis. Y era una resolución del Parlamento Europeo que se votó hace poco, prácticamente por unanimidad, en la cual se condena a la ideología nazi y bueno, dice la ideología y los símbolos también comunistas. Me limité a leerlo. No dije nada especial, podría haberlo omitido, pero caramba, si tenía que leerlo, lo tenía que leer como estaba. Cuando me referí ahora a febrero, sí me referí a febrero, por supuesto que me referí a febrero. Tengo muy patente, porque a mí me horrorizó, y no solo a mí, también a Quijano, a quien seguía a muerte, también le horrorizó que hubiera una expresión pública como la que hubo del Partido Comunista concretamente con los hechos de febrero, que fueron los que desencadenaron directamente, porque la cosa venía de mucho más lejos, pero los que desencadenaron directamente lo que pasó el 27 de junio. Y bueno, eso no se puede negar. Justamente, Alejandro, como yo te respeto en tu perfil, y te respeto mucho, dicho sea de paso, en tu perfil académico y profesional, razón de más para enunciar este deseo, porque no pasa en mí, al menos, no pasa de un humilde deseo, de que ojalá que se escuchara la voz de destacadas personalidades uruguayas en esta materia, que a su vez pudieran abrirnos a cosas más y más grandes y más verdaderas, búsqueda de la verdad, que de eso se trata. Y bueno, ¿cómo le ven eso? Lo del GACH. Sí, el GACH, con motivo de los 50 años. Sí, digo, en la teoría está bien, pudiera ser que Juan tenga razón de que una gestión colectiva de ese tipo termine en nada, pero bueno, intentarlo podría estar mal. En Argentina hizo mucho. No, de Argentina no hizo nada. Mirá los resultados en Argentina. Yo creo que lo que hay que valorizar, Marcia, y en esto me llama la atención que tú digas, me da la sensación por lo que tú decís, que tú no crees en el esfuerzo que se ha hecho en el Uruguay desde la salida de la dictadura hasta ahora en consolidar un sistema democrático que ha funcionado. Y yo creo que lo tenemos que valorizar. Y yo creo que estar empujando o alentando extremismos es una forma de desacreditar el sistema democrático, porque el sistema democrático llega a un punto en que no lo tolera más. Y yo creo que nosotros estamos nuevamente en una etapa en la cual el partido de gobierno y la oposición se están radicalizando de forma tal que puede volver a lastimar este consenso necesario sobre el cual se tiene que basar una democracia. Ahí estoy de acuerdo contigo. Ahí estoy de acuerdo contigo, Gonzalo. Ahí estoy de acuerdo contigo. Justamente lo que está faltando, me parece a mí, y que esta oportunidad de la conmemoración podría ser excelente en ese sentido, es ir hacia un gran pacto, ¿no?, de conciliación democrática, que no sé cuál sería ni cuáles serían sus contenidos, pero que lo necesitamos. Yo creo que lo que está propuesto es hacer una especie de comité, una especie de comisión para detectar o para analizar los crímenes de la dictadura. Pero yo creo que las dictaduras no solo hicieron crímenes, hicieron grandes reformas económicas. Es decir, creo que es necesario estudiar lo malo y lo bueno.
Es decir, porque hay que pensar lo mismo que pasa en la dictadura de Terra o en la dictadura de la Torre. Está lo malo y lo bueno que se hizo en cada uno de esos casos. Bueno, pero eso es obvio, Juan, porque la vida sigue. Bueno, pero yo nunca oí hablar de las reformas en infraestructura y de la apertura de los mercados y las exportaciones no tradicionales ¿No lo abordamos una vez que trajo la dictadura? ¿En una tertulia? Y puede ser, porque sí, ¿no? seguramente iniciativas Me mías. parece a iniciativa tuya. Recuerden la convocatoria que les hacíamos más temprano a los oyentes, ¿eh? Este martes, 27 de junio, con motivo de que se están cumpliendo estos 50 años del golpe de Estado, la pregunta que les hacíamos es, bueno, ¿qué significa para ustedes ese aniversario? ¿Los sensibiliza? ¿Los hace reflexionar? ¿Les resulta indiferente? ¿Les trae recuerdos personales? Y si no habían nacido entonces, ¿les despierta curiosidad? Bueno, déjennos sus mensajes de audio en WhatsApp con su nombre de pila y su edad, una duración estimada, les pedíamos de 1 minuto. Junto con el audio, pongan como texto 27 de junio. Y recuerden, las vías de comunicación, el celular que usamos siempre, 091-525252.